del controlador PI. Del PI, la forma es caso P sería el PI. El PD, la forma del controlador es del PID, entonces decimos que la forma es caso P, S más alfa, S más beta sobre S, ¿cierto? Miremos que hagamos el siguiente análisis en frecuencia para entender qué es lo que está pasando con los controladores. Si nosotros hacemos el diagrama de Bode de estos controladores, pues el diagrama de Bode proporcional es una línea recta, ¿cierto? Se no tiene pie. El diagrama de Bode de un PI, fíjense que hay un integrador, significa que él viene con una pendiente de menos 20 decibelios, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Hasta dónde? Hasta KI sobre KP. Y a partir de ese valor, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo? Venía con una pendiente que aportaba el polo en el origen, ¿cierto? Y ahora aparece un 0. El 0 aporta una pendiente positiva 20, ¿no? Entonces, aquí será. ¿Estamos de acuerdo? Y desde el punto de vista de fase, lo que tenemos aquí empieza, como tiene un integrador, empieza en 90, ¿sí o no? Y empieza a aumentar, 10 décadas antes cambia y 10 décadas después va a 0, ¿cierto? Esa sería la respuesta en frecuencia a un PI. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, hagamos la respuesta en frecuencia de un PD. Entonces, del PD, ¿cómo quedaría? El PD lo que agrega es un 0, ¿cierto? Vemos que por acá está K sub P sobre KD, ¿cierto? Entonces, antes de KP de KD, ¿cuánto vale? Va a ser una constante, ¿cierto? Que vale 20 logaritmo de KD, ¿cierto? Y a partir de este valor, perdón, de K no, de K sub, acuerda que una acá antes es esta ganancia y la del 20 logaritmo de KP sobre KD, ¿no? Pues quedaría la ganancia en DC, que sería 20 logaritmo de K sub P. Y a partir de ese valor, ¿qué pasa? Empieza a aumentar con una pendiente de 20 decibelios por minuto. ¿Sí o no? Miremos esas dos características. Ah, bueno, y la fase. ¿Cómo es la fase? Antes de una década antes, esto vale 0. A partir de una década empieza a aumentar y se va a establecer en 90 grados, ¿cierto? Miremos dos características importantes de estos dos compensadores. El PI, que es el rojo, ¿cierto? Mire que en fase, la fase que aporta o es negativa, o sea, está entre menos 90 y 0 grados, ¿cierto? Dependiendo de la frecuencia. A esta baja frecuencia va a aportar menos 90 y en la medida que aumenta de frecuencia, se va a ir hacia 0 y alta frecuencia de 0 grados, ¿cierto? O sea, la fase es negativa. ¿Qué quiere decir que la fase es negativa? Si ustedes aplican una entrada sinusoidal a este controlador, a este bloque de este controlador, si aplican una entrada sinusoidal, la salida va a estar desfasada respecto a la entrada, ¿cierto? En atraso, ¿sí o no? Porque el ángulo es negativo, ¿se entiende? Y el máximo ángulo que aporta es menos 90 grados. El máximo de fase sería menos 90, ¿sí o no? ¿Se entiende? En cambio el compensador PD, miren, la fase está entre 0 y 90 grados. ¿Qué significa? Que si ustedes en un PD aplican una entrada sinusoidal, que fue una práctica que ustedes hicieron, ¿cierto? Para señales frecuenciales, se van a dar cuenta que el desfase va a ser positivo, significa que la salida va a estar adelantada con respecto a la entrada. Y el máximo desfase positivo que va a aportar es 90 grados. ¿Entienden? ¿Sí o no? Bueno,
Y si grafican el P y D, pues el P y D va a ser la unión de estos dos, ¿cierto? De alguna manera. Va a ser un integrador, luego aparecen los ceros, no aparecen y luego va a crecer, ¿cierto? No, va a ser, sí va a crecer, va a haber un cero adicional. Y la fase entonces va a ser la unión de estos dos, en instante va a ser negativo y en instante va a ser positivo, del P y D. ¿Estamos? Entonces, ahora agreguemos un compensador que se llama de adelanto. Entonces, el compensador de adelanto, por definición, es G sub C de S igual a una ganancia, entonces le llaman K sub C, S más alfa sobre S más beta. Veámoslo así. Tiene un compensador de adelanto, tiene un cero y un polo, ¿de acuerdo? Tiene un cero y un polo. ¿A cuál se parece? Al PI. Se parece al PI, ¿no es cierto? Pero no tiene el polo en cero. Pero el polo no está en cero. Y se parece también un poco al PD, ¿cierto? Pero en ese caso el polo de ese está en el infinito, ¿cierto? El que había que está ahí recortado, ¿cierto? Bueno, entonces el de adelanto además cumple la siguiente condición, que alfa es menor que beta. ¿Qué significa eso? Que primero está el cero desde el punto de vista del plano S, está más cerca al origen el cero que el polo, ¿de acuerdo? Está más cerca al origen que el polo. Si esto lo llevamos a respuesta en frecuencia, ¿cierto? Si lo llevamos a respuesta en frecuencia y vamos a pensar en que alfa es igual a Kp sobre Kd, supongamos, ¿sí? Vamos a suponer que alfa es igual a Kp sobre Kd. Entonces, ¿cómo sería la respuesta en frecuencia? La respuesta en frecuencia es, esto es la respuesta de un cero y un polo, ¿cierto? Primero está el cero y el cero coincide que está aquí en Kp de Kd. Entonces va a tener una ganancia, ¿cierto? Que supongamos que la ganancia de S coincide con K sub P, o sea que K sub C por alfa sobre beta es igual a K sub P, para traerlo acá sobre esta misma zona, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, antes de alfa, aquí va a estar alfa también, ¿no? ¿Sí? Antes de alfa es constante, ¿cierto? Coincide con esto. A partir de alfa aparece un 0, ¿cierto? Entonces va a crecer con una pendiente de 20 decibeles por década. Y supongamos que por acá está beta, ¿de acuerdo? Entonces va a crecer y ¿qué va a pasar? Se estabiliza, ¿cierto? Ese sería el compensador de adelanto. Y desde el punto de vista de fase, lo que va a pasar es lo siguiente. Antes de alfa es 0, ¿cierto? La fase. Empieza a aumentar a partir de alfa, pero como aquí aparece beta, hará esto y volverá a 0, porque beta le va a aportar una fase. ¿Sí? Entonces, este es el de adelanto. ¿Se parecen los dos? ¿En frecuencia? El de adelanto con el PD. Supongamos que es lo mismo, pero lo mismo acá. Vamos a hacer coincidir K sub P con K sub C alfa sobre B, ¿de acuerdo? ¿Se parecen los dos? ¿Cuál se parece? ¿El de adelanto a cuál? Al PD, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia principal? Miren, de magnitud, ¿qué pasa? En baja frecuencia es lo mismo, ¿cierto? Hasta aquí no podría pensar que tiene un PD o un no de adelanto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y a partir de esta frecuencia, ¿qué pasa? En el de adelanto queda acotada la ganancia en altas frecuencias, mientras que en el de PD las frecuencias crecen hacia el infinito. De tal manera que entre más alta sea la frecuencia, esta ganancia es más alta, ¿cierto? Si la frecuencia que aparece es de la señal de error, no hay problema, pero ¿qué pasa si hay ruido? El derivador lo que empieza es a amplificar ruido, ¿cierto? Mire, entre más alta frecuencia es el ruido, más lo voy a amplificar. ¿Cuál es la ventaja con el de adelanto? Que lo va a acotar, ¿cierto? Lo va a amplificar pero acotadamente. ¿Se entiende? Entonces, se dice que el compensador de PD es un caso particular del compensador de adelanto, ¿de acuerdo? Pero el de adelanto tengo 2 grados de libertad. Mire que con el PD yo tengo, el grado de libertad que tengo es ubicar el 0, ¿cierto?
Mientras que en el de adelanto ubico el cero y ubico el polo. Es como si yo tuviera aquí un polo en el infinito, ¿cierto? El polo fuera en el infinito, ¿de acuerdo? También aquí tengo un polo finito. Entonces, tengo 2 grados de libertad, ubico cero y un polo, pero tengo la ventaja de que si hay ruido, si en el proceso hay ruido, el ruido lo voy a tener acotado, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bueno, y el de atraso, miren otra particularidad. La fase siempre va a aportar un ángulo positivo también, ¿no? O sea, el compensador de adelanto siempre va a agregar fase. ¿Se acuerdan cuando compensamos en fase? Necesitamos compensar positivamente. Miren que el compensador de adelanto también lo va a hacer, ¿no? ¿Se acuerdan que compensamos ayer 40 grados con el de PD? Más o menos lo buscamos por acá. Aquí este va a compensar en adelanto una fase, que dependiendo de la frecuencia esa fase va a cambiar, ¿cierto? Pero es un compensador de fase positiva, el de adelanto. Bien, ahora hagamos para el de atraso. El de atraso simplemente es cambiar la desigualdad. Entonces en el de atraso es lo mismo, esto es para que sea adelanto, ¿de acuerdo? Esto es para que sea adelanto. El de atraso es lo mismo, pero en ese caso beta es el que es menor a alfa. Esto es de atraso, ¿de acuerdo? Entonces el hecho de que beta sea menor que alfa y nosotros dibujamos aquí, entonces lo que pasa es que antes de, y si hacemos coincidir en este caso beta con Ki sobre Kp, ¿cierto? Supongamos que ahora aquí es beta, ¿de acuerdo? Entonces si dibujamos el diagrama de fase, de magnitud, perdón, antes de beta, mira, primero está beta y luego alfa, ¿cierto? Antes de beta es constante, ¿de acuerdo? Y será la ganancia de C, será 20 lo mismo que K sub C por alfa sobre beta, ¿cierto? Entonces tendremos una constante, vamos acá, 20 logaritmo de K sub C por alfa sobre beta, ¿de acuerdo? ¿Hasta dónde? Hasta beta, ¿cierto? En beta, ¿qué aparece? Parece un polo. Un polo. Entonces va a apartar una pendiente de 20 decibelios por década. ¿Hasta dónde? Hasta que aparece el 0. Luego cuando aparece 0 será constante, ¿cierto? ¿Estamos? Bien. Miremos que este es el PI, ¿cierto? Y este es el de atraso. ¿Se parecen los dos? Si yo hago coincidir estos dos, quedaría igual, y si muevo un poco alfa y muevo beta, coincidiría en esta esquina, ¿cierto? Y coincidirían acá con la pendiente. ¿Cuál es la diferencia? Que en baja frecuencia es el PI, la ganancia es infinita, ¿cierto? Mientras que este en baja frecuencia la ganancia es finita. ¿Qué es lo que va a pasar? Si a la entrada del error es error como tal, no hay problema, ¿cierto? Pero si aparece una señal de offset, ¿cierto? Eso es frecuencia cero, ¿sí o no? Y si aparece una señal de offset, mira el integrador lo que hace. Crece hasta el infinito, en cambio el de atraso no. ¿Sí? La desventaja es que mientras que este coloca un integrador, yo puedo asegurar el error cero, por ejemplo, con la entrada rampa cuando estaba mirando. Aquí no tengo integrador puro. ¿Sí? Entonces si nosotros miramos esos dos compensadores, el de adelanto por característica dinámica se parece al PD. Entonces digamos que cumple el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues hacer el sistema más rápido, ¿no? Mejorar la respuesta, la rapidez de la respuesta, ¿de acuerdo? El de adelanto y el PD mejoran la rapidez de la respuesta, mientras que el de atraso o el PI se enfocan hacia el error de estado estable, ¿de acuerdo? Con el de atraso mejora el error de estado estable, al igual que el PI. ¿Listo? Está bien un caso particular de... Sí. El PD es un caso particular del de adelanto y el PI es un caso particular del de atraso. Mire que es un caso particular. El PI, aquí yo tengo 2 grados de libertad, ¿cierto? Con el de atraso yo ubico el 0 y el polo. Mientras que en el PI solo tengo 1 grado de libertad, ya el polo me queda un 0. 0. Miren que se parecen porque beta es menor que alfa, o sea, primero aparece, está más cerca del origen el polo, ¿cierto? Mira acá el integrador está acá está en el origen.
y enseguida está el 0. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista del lugar de las raíces, lo que yo tengo es si ubico los polos y ceros de un PI, el PI tendría un polo en el origen y un cero por acá, ¿cierto? Ese es el PI. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo en que ese es el PI? ¿Sí o no? Sí. Ese corresponde al PI. Para el de atraso, pues el 0 estará también hacia la izquierda, pero el polo no está en el origen, sino está Cerca. cerca. ¿Sí? Y el PD lo que agrega es un 0, ¿cierto? El PD agrega un 0. Entonces, supongamos que el azul es para el PD. En cambio, el de adelanto, además de agregar un 0, agrega un. Este es para el adelanto. Y esto es solo el PD. La diferencia. La fase de la compensación de atrás. ¿Cómo? La fase de compensación de atrás. Ah, la fase, entonces va a ser lo mismo. Entonces, aquí en lugar de empezar en menos 90, empieza en 0, ¿no? Empieza en 0, no hay un integrador, entonces la fase empieza en 0. Antes de esto, empieza en unir, ¿cierto? Y luego va a llegar. Pero la fase negativa, el máximo ángulo será cerca de menos 90. ¿De acuerdo? Entonces se dice que el de adelanto es un caso particular del PD, sirve para mejorar la respuesta transitoria. El de PI es un caso particular del de atraso y sirve para mejorar la respuesta de estado estable, sobre todo el error. ¿De acuerdo? Preguntas. Entonces, ¿cómo diseñar el compensador de adelanto? Entonces, por ejemplo, volvamos a nuestro problema inicial, nuestro problema de diseño inicial.